Hola, bienvenidos a nuestro episodio de este podcast. Hoy nos encontramos con Edwin Sánchez, un artista con una visibilidad y trayectoria muy relevante, ganador del premio Luis Caballero en el año 2020 con su proyecto Torcido, el cual ahonda en las dinámicas culturales del barrio Santa Fe y la gentrificación que éste sufre por construcciones que van enmarcando la periferia del barrio. Edwin es destacado por su escueta honestidad de la realidad. Como artista y observador, reflexiona sobre las cotidianidades marginadas por la sociedad. Bueno, hola, buenas tardes, nos presentamos. Somos Luwin y Valeria, los estudiantes de Artes Plásticas de la Facultad de Artes ASAP. Nos encontramos sumamente fascinados por su proceso artístico y documental hoy. Y estamos realmente felices por estar compartiendo este espacio de diálogo en torno a su trabajo y la visión del arte que se está gestando en Colombia. Bueno, con esta introducción damos inicio a la conversación. Hola Edwin, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, ¿cómo están? Sí, bien, acá, nerviosos. Está rico el tinto. Sí. Nos gustaría hablar un poco sobre tus inicios en el arte, teniendo en cuenta que tienes un pregrado en diseño industrial con una tesis laureada. Me gustaría que nos contaras cómo fue ese tránsito entre el diseño y las artes. ¿Qué preguntas o necesidades aparecieron para pensar en lo artístico como una profesión o un estilo de vida? Y si crees que los conocimientos en diseño industrial se han visto reflejados de alguna manera en tu obra. Bueno, yo estudié diseño industrial, digamos que tengo como una facilidad para el dibujo y por eso comencé a estudiar diseño, pero realmente conforme iba terminando diseño pues me iba pues más acercando al arte a partir del dibujo, sí, a través del dibujo. Comencé como a buscar artistas colombianos y pues digamos que tuve una fascinación muy grande por Luis Caballero, por Darío Morales, como de estas personas que usaban la figura para su producción, la figura humana. Caballero, digamos que me gustaba mucho como nivel de expresividad y como un poco la violencia que trabajaba con sus obras. Y la tensión que había como en las formas también me atraía mucho y comencé pues a tratar de imitarlo. Y después me acerqué un poco más como a nivel de pintura, pero ya más como a nivel empírico. Pero siempre como pues, primero que todo estudiando diseño, pero también como un poco interesado en el arte, ¿sí? Digamos que la parte de diseño yo la hice con una tesis que se llamó Gasodomésticos. Una tesis digamos que pues irrealizable porque realmente como que uno le exige en la universidad que las cosas se tienen que realizar y tienen que llevarse a cabo, pero realmente la tesis como que fue una cosa muy ideal y nos fue bien como a nivel formal y a nivel de idea, concepto y toda esa cosa, pero pues era un proyecto que para la época y aún hoy no es totalmente inviable, ¿no? Pero pues en ese momento como que se premió fue la visión y como el concepto de lo que se quería hacer a partir de gasodomésticos, o sea, objetos de consumo basados en gas, ¿sí? Entonces como que no fue bien y todo eso, pero no tiene nada que ver con arte, no, porque no pasó nada de las reflexiones que me llevaron después a estudiar arte, pero pues digamos que eso es como un paréntesis que se ha venido como repitiendo en mi vida, ¿sí? Cuando terminé diseño industrial, pues comencé a estudiar artes directamente, o sea, terminé diseño y comencé a estudiar artes. Digamos que gracias al apoyo de mis papás también, y también comencé a trabajar paralelamente como freelance en diseño, entonces como que podía ayudarme en la manutención, ¿sí? Entonces, digamos que me pagaban la carrera, pero yo me pagaba pues mis gastos tanto en vida como para proyectos. Entonces como que ahí pude como hacer la carrera hasta octavo semestre y no pude terminar fue porque me faltó inglés. En ese momento inglés era parte del pensum y tuve un problema ahí con inglés y la tabla pues no me dio como la facilidad para homologarlo y no pude hacer tesis. Entonces digamos que todos los proyectos que tenía como para realizar la tesis como que al final no se pudieron articular y quedaron sueltos. Yo comencé a hacer proyectos o digámoslo así, obras como desde tercer semestre más o menos. Comencé joven en el sentido de que pues estaba en tercer semestre, pero
viejo en edad, ya tenía como 20, Claro. 25, 26 años, ¿sí? Entonces cuando yo estudié artes ya estudié pues sabiendo que el tiempo era corto y que si no comenzaba a hacer obra ya pues no podía pues ser artista. Entonces siempre comencé a estudiar artes, pero también con el afán de hacer obras que fueran parte de mi trabajo más adelante. Entonces de ahí nacieron en el contexto de la academia pues surgieron varias obras de las que hacen parte de mi portafolio, ¿sí? Pero siempre con esa doble vida un poco entre diseñador y artista, pues totalmente, dos mundos totalmente aparte, inconexos. Y frente a la pregunta de que cómo se conectan, diría que el diseño ofrece una visión del espacio que el arte de pronto no puntualiza. ¿Sí? Uno como artista hace ejercicios de instalación, hace ejercicios de observación del espacio, pero a nivel práctico el diseño es el que aterriza las cosas. O sea, el diseño sí me ha ayudado como a aterrizar los proyectos, porque pues el diseño tiene que concretarse, las cosas que uno diseña tienen que tener un fin, una materialidad. Y gracias al diseño sí, digamos que he pulido mis procesos artísticos y mi configuración del espacio. Primero la pienso en la cabeza, después la paso a 3D, en un programa de modelado 3D, y ahí ya la paso a planos y a producción, o sea, como que una cosa muy mezclada entre un diseñador y un artista, pero realmente sin que una cosa predomine frente a la otra, ¿no? O sea, el arte pienso que es el eje y el diseño es como la herramienta para producirse. Ay, qué bueno. Pero a nivel práctico en la vida real, yo trabajo en una oficina de diseño tiempo completo y por la noche hago arte y los fines de semana hago arte y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ese es como el día a día. Ok. Ahora que hablas de tu obra, cuando revisamos tu sitio web, bueno, primero nos dimos cuenta que era una plataforma súper organizada, con registros de hace 20 años que contienen una gran compilación de tu trabajo. Sin embargo, al estar navegando por esta, nos preguntábamos acerca de cómo funciona tu proceso creativo y también cuáles son los referentes artísticos y visuales que han estado presentes en tu trayectoria. Como artista, por ejemplo, las obras o los temas salen de la experiencia directa que tengo frente al contexto, ¿sí? Entonces, digamos que alguna vez en esos trabajos freelance, cuando estaba estudiando arte, me llamaron de la policía para hacer unos afiches, unos carteles de Se Busca, guerrilleros. y, y me llamó mucho como el contexto porque era para la inteligencia de la policía. Entonces, con una amiga teníamos un negocio ahí como medio lo que saliera y nos contactaron pues para imprimir unos afiches así súper urgente y le metimos el afiche, lo sacamos en varios días y a los policías les gustó y como que esa inmediatez como que funcionó. Entonces a partir del diseño del freelance también pude tener acceso a involucrarme como en ese contexto de la inteligencia de la policía y pues ahí pude sacar varios trabajos, ¿sí? También en el contexto también cercano, por ejemplo, un poco, yo vivo en el centro y cuando comencé a conocer el centro, o sea, cuando entré a la Tadeo, pues comencé a conocer el centro y la Tadeo en ese momento era un espacio como de prostitución, de trago, de mucha, pues, muy fuerte, ¿sí? Estaba la 24 que era una zona trans, habían comunas, digamos que era un contexto bastante precarizado, y digamos que cuando uno se da cuenta donde uno está, pues comienza como a interesarse, pues porque es un espacio muy diferente del cual uno viene. Entonces me comencé a interesar, pues, qué es lo que pasa en el centro, cómo funciona la prostitución, porque hay dinámicas que uno no ve y después aparecen, porque el centro cambia de día y de día es una cosa y de noche es otra. Entonces como que todas las cosas me comenzaron a interesar, pero ya estudiando artes. Entonces ahí fue como comencé desde mi experiencia personal, comencé a mapear el centro y los espacios que digamos no conocía. ¿Sí? Entonces digamos que la obra
que he desarrollado siempre tiene eso, o sea, todos los trabajos pasan por uno, o sea, van pasando por uno, digamos que uno se convierte como en ese, en ese ojo que me permite percibir ciertas cosas y lo pasa a una obra, lo transcribe en una obra o en una instalación. Entonces digamos que en ese sentido mi obra viene a ser como una crónica, ¿sí? Y yo me considero más, pensándolo bien, como un cronista, ¿sí? Como que el cronista me da como esa posibilidad de puntualizar qué es mi obra, y también un cronista que va hacia un resultado más visual que escrito, ¿sí? Como una cosa más experimental. Entonces digamos que en ese sentido todo lo que hago tiene que ver con lo que he vivido, con lo que me ha pasado, y siempre estoy atravesado, o sea, digamos que no pretendo ni nunca ha sido para mí como la finalidad hacer una obra objetiva, o sea, desde el objetivo es de decir esto es la verdad, no. Esta es mi visión de la realidad, de lo que me pasa, es mi visión, no estoy diciendo nunca así es y así tiene que ser y eso es inamovible, no. Es mi visión y el espectador dará cuenta con su experiencia si complementa o no mi visión, ¿sí? Entonces como que siempre me ha interesado eso, nunca sesgar. O sea, no creo que el arte tenga esa posibilidad que tenga que decir la verdad, no. Ni tampoco creo en el arte que tenga un servicio moral, tampoco. O sea, esas palabras para mí No van. no van. Sí, entonces, por un lado, pues, la obra siempre la atravieso, y por otro lado también mi visión siempre es la crónica, y también mis obras son todas versiones subjetivas de la realidad, ¿sí? Son visiones ¿sí? No pretendo ser como una visión que así la indigencia no, y así es el mundo del Santa Fe tampoco, es una visión particular, y eso toca tenerlo muy en cuenta, pues claramente para pues enfrentarse al trabajo. Ok, ya tenemos presentes tus referentes en el dibujo, pero nos interesa mucho saber puntualmente qué artistas han inspirado tu obra. Bueno, cuando yo entré a artes por el dibujo, sí, por la pintura, pero poco a poco fui conociendo la instalación, el video, la fotografía. Yo no soy fotógrafo, pero me gusta hacer fotografía, ¿sí? Pues, o es necesario. No me gusta la fotografía, sino me gusta el registro. O sea, la fotografía no tengo como esa estética del fotógrafo, no, sino es el registro. Entonces, pienso que a mí lo que me interesaba realmente no era la pintura del dibujo, sino contar historias. Entonces, el arte fue lo que pues, me ayudó como a contar historias, y que cómo se cuentan las historias, pues a partir de darles veracidad, darles como algún sentido como de contacto con la gente y toda esa cosa. Y la pintura y el dibujo como que ya son herramientas demasiado subjetivas. En cambio, cuando uno presenta un registro, pues ya hay un estado que uno puede equipararse con el espectador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hago una grabación de clases de cuchillo en un ambiente de centro, la persona que ve clases de cuchillo identifica el centro, entonces como que hay una especie como de empatía o de contextualización de la pieza. Y dije, no, pues realmente, dije no, sino que realmente uno se da cuenta inconscientemente que la mejor manera de contar historias, de un poco de hablar de lo que uno vive, es a partir del registro, ¿sí? Porque el registro es como ese punto común entre una persona y otra, ¿sí? Entonces, frente a eso, pues mis referentes han cambiado. Entonces comencé con el dibujo, y después conocí pues videoartistas, Santiago Sierra un poco, que estamos hablando ahorita, en el sentido de ese artista que rompe estructuras, rompe la moral, ¿sí? Yo crecí o me formé en una especie como de grupo donde se tenía que romper cosas para uno hablar, para uno existir, para uno abrirse paso, ¿sí? Y romper cosas en el sentido de enfrentarse al poder, no enfrentarse a lo establecido, ¿sí? Entonces a partir de eso es que uno comienza como a ser un poco incómodo, comienza uno a pelearle a los de arriba, comienza uno como a hablar de ciertas cosas que están mal vistas en ese momento. Y de mi referente está Santiago Sierra, mucho arte de arte y ciudad. En mi época el arte y ciudad era como el tópico o el núcleo conceptual de muchas obras. Entonces, por ejemplo, Gordon Matta Clark, que es este
hijo de Roberto Mata, que estudió arquitectura, pero que terminó siendo artista, y la obra de él es, pienso, como muy marcadora pues, en mi trabajo, ¿sí? No, hay muchos, José Alejandro Restrepo a nivel colombiano, Wilson Díaz, sí, digamos que los referentes se van nutriendo muy poco a poco, pero en realidad hay muchísimos. Okay. Contabilizarlos es complicado, sí. Bueno, pero nos hacemos una idea a grandes rasgos. Me gustaría que iniciáramos a hablar puntualmente de tu trabajo. Ya nos has contado del contexto del Atadeo y que estabas rodeado de este espacio directamente. Pero cuéntanos cómo terminas involucrándote en este mundo tan denso, aparentemente, y qué implicaciones te ha traído. Digamos que pasa una cosa, para mí es muy clave uno hablar de cosas que sean propias, ¿sí? Y lo otro, no caer en clichés ni en lugares comunes. Entonces, digamos que en ese momento había unos referentes, Santiago Sierra en España, pero la obra de Santiago Sierra es muy compleja también, o sea, no es, o sea, es muy, digamos que cuestionable en algunos momentos, porque es muy condescendiente con lo comercial también. Pero digamos que poco a poco uno se va formando como una línea de trabajo donde no quiere hacer la repetición de, ¿sí? Entonces como un poco abrir espacio. Entonces también uno comienza como a ver cosas que, bueno, no hay alguien que hable, por ejemplo, de clases de cuchillo, por ejemplo, de las drogas, o si hablan de las drogas no es la visión que yo tengo de las drogas, o si hablan de la delincuencia no es la visión que yo tengo de la delincuencia. Entonces, digamos que ahí sí uno dice, bueno, yo quiero, estos temas que se están tratando en el arte no los veo mal enfocados, los quiero dar mi enfoque, y mi enfoque va a ser de esta manera, y digamos que uno va comenzando a abrir espacio, ¿sí? Ha sido difícil porque, por ejemplo, con el caso de ejercicio de anulación, que es la obra donde yo tapo con una caja a una persona cuadripléjica, digamos que esa obra es de las más fuertes que he hecho y como que la que más me ha generado conflicto interno, porque realmente es como ponerse del lado opresor, ¿sí? Entonces para mí fue muy complicado porque pues hacerle eso a una persona pues no está bien, pero tampoco está bien que no pase nada con él tirado en la calle, ¿sí me entiendes? Entonces uno se pregunta, y bueno, ¿cómo hago para que la gente vea que esto está mal? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, gran parte de mi trabajo tiene que ver con, hay una grieta, hay una moral, donde todo está establecido, donde todo es inamovible, pero cuando uno afecta esa moral, la gente como que se le pierde el piso y abre los ojos de otra manera, ¿sí? Para bien o para mal, ¿sí? Entonces, varios trabajos que tengo como en esos inicios, porque fue cuando estaba iniciando a hacer arte, tienen que ver con eso, tienen como que romper esa moral falsa que imperaba pues en la sociedad o en el contexto cotidiano, y a partir de esas acciones que son puntuales, concisas y como concretas, duras, reabrir el debate, ¿sí? O sea, ¿a ustedes les parece que esto está bien? O sí, tapar con una caja a un indigente, a una persona incapacitada está mal, pero también no está mal que esta persona pida plata tirada en el piso. O sea, que es más indignante, ¿sí? No. De hecho, en el video se nota que justo antes de que aparezca la caja, la gente está cruzando con normalidad e indiferencia. Y desde que ocurre la acción, genera un impacto negativo en las personas. Bueno, en los momentos en donde la gente tiene algún tipo de reacción, porque también hay partes del video en donde no ocurre nada. Sí, en ese momento estaba de moda también Caderas. Entonces, muchos pensaban, no, pues están haciendo una broma, pues no sé. Pero también uno dice, sí, o sea, la sociedad está acostumbrada a moralizar ciertas acciones, como a normalizar ciertas acciones que son como totalmente problemáticas, ¿sí? Esa normalización, digamos que ese letargo, pienso que es un lugar donde el arte tiene que actuar para mí, ¿sí? Porque es como la manera de decir,
oye, hay algo mal acá, Sí, no. esto no, mi visión no corresponde a esto, mi postura no corresponde a esto, tengo derecho a hablar y a expresar de esta manera, pues para que esto se complejice y se configure un debate sobre esta posición, ¿sí? Entonces, digamos que eso ha sido un choque y mi trabajo siempre ha chocado un poco en ese sentido, o sea, yo pienso que si uno se pone a pensar, mi trabajo siempre va como hacia un ataque hacia la moral, ¿sí? Hacia lo que está totalmente normalizado y hacia lo que está totalmente aceptado. Entonces mi trabajo siempre tiene como ese problema de que es conflictivo, tanto para mí, para realizarlo, como para presentarlo, como para el momento ya exponerlo. O sea, yo no puedo justificar, tapar a un indigente, no puedo justificar, no se puede justificar eso. Pero se hizo y hay un registro, y sobre ese registro sí se puede problematizar. Pero ha sido una obra, yo creo que las obras más complicadas es esa, de las que como que digamos que cada vez que se presentaba pues me amenazaban de muerte y me intentaban, me intentaban ahí decir, fue puta, te voy a ver pero uno se acostumbra a eso. Sí, pero poco a poco la obra como que fue desvaneciéndose ahí en el medio y pues ahorita no, y esperemos que quede ahí un rato. Okay. Bueno, retomando esto que dijiste, que te sumerges en este mundo tan denso, donde como que se reciben acusaciones o amenazas, quisiéramos hablar puntualmente acerca de estos riesgos. Sí, cómo se ha relacionado tu trabajo con el peligro y también de qué manera digieres el miedo en estas situaciones de vulnerabilidad. Hay varias preguntas ahí porque ya vamos a ir con los métodos de trabajo. O sea, poco venimos de lo que las obras vienen de la experiencia de uno, ¿sí? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, a mí siempre me ha interesado lo ilegal. Y lo ilegal va con el sentido de que, pues, es lo que en la sociedad está siempre ocultándose, ¿sí? Entonces, lo ilegal funciona bajo cortinas de humo, ¿sí? Tanto a nivel político, a nivel urbano, a nivel de todo, lo ilegal siempre funciona por debajo de algo, ¿sí? Entonces, cuando uno comienza a darse cuenta cómo funciona lo ilegal, uno va comprendiendo el cotidiano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el Santa Fe, uno como, pues, digamos que tengo una especie como de afinidad o como de empatía, pues, con ese contexto sórdido del Santa Fe. No tanto por la prostitución, sino como por el nivel de sociedad que hay ahí, ¿sí? Que el Santa Fe yo lo veo es como un Colombia chiquito, que todo primero pasa en el Santa Fe y después todo se vuelve macro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando los primeros problemas que hubo con la migración venezolana pasaron en el Santa Fe, y después eso en la pandemia se explotó, ¿sí? Pero realmente el Santa Fe fue de los primeros lugares en Bogotá donde la migración venezolana comenzó a tomarse el tráfico de drogas, a tomarse la prostitución, a generar ese tipo de pandillas que iban carcomiendo las estructuras paramilitares que había, ¿sí? O sea, como que una vaina bien fuerte y todo. Pero primero pasó allá y poco a poco se fue extendiendo y se fue normalizando. Entonces digamos que el Santa Fe para mí es una especie como de Colombia chiquito y es un lugar, es como una especie como de lectura del contexto actual, ¿sí? Ahorita lo he abandonado un poco porque el Santa Fe ya cambió tanto que mis amigos o la gente que trabajaba allá, que eran los contactos con los que yo tenía cercanía, pues ya se fueron de Santa Fe, ya todo mudó. Claro. Ya la prostitución ya no son de paisas ni costeñas ni nada, sino ya son venezolanas. Los que venden droga ya son pandillas venezolanas. La seguridad que antes le ofrecían los paramilitares ya no, eso se perdió, entonces ya es un lugar totalmente anárquico. También cambió todo eso. Ahorita se piensa hacer un sistema como de gentrificación que va paso a paso para totalmente demoler el barrio. Pero digamos que todo eso va pasando por uno y uno se va dando cuenta y va y yo sí notaba que Santa Fe era muy propenso a generar ese tipo de lecturas del contexto, ¿sí? Entonces como que comencé a mapearlo y a hacer trabajos allá. Pero fue muy interesante como lo que uno ha encontrado y las personas con las que uno ha hablado. Y otra cosa muy importante, yo tengo una cuestión muy afín hacia el victimario, que ahorita muy contrario a lo que pasa ahorita, que el victimario es cancelado y es anulado y no tiene voz.
yo me puse a pensar y para mí el victimario es súper importante. Y no es victimario desde el lado de vista moral ni nada, sino como persona. O sea, humanizar al victimario también es una posibilidad también de comprender el problema de raíz estructural que pasa por Colombia, ¿sí? Entonces he tenido la oportunidad de entrevistar a paramilitares, a proxenetas, a personas pues, que hacen tráfico y todo esto y mirar el punto de vista de un lado objetivo en el sentido como sin prejuicios, ¿sí? Yo entrevisto a un asesino, no lo entrevisto como asesino, sino como persona. Okay. Entonces hay que quitarse la cobija moral y el prejuicio moral para que uno pueda establecer una relación de diálogo directa. Y pienso que ha sido bastante gratificante eso, muy importante. Como quitarse ese prejuicio moral y ese prejuicio también de que, uy, usted es asesino, entonces usted, no, estamos acá, usted y yo estamos en igualdad de condiciones y quiero conocer de su vida y cuénteme cosas. Entonces eso lo he hecho y ha sido bastante grato como ese tipo de mirada. Muy diferente a lo que pueden tratar otros artistas. O sea, el tema de los paramilitares, en esa época donde yo hice, por ejemplo, desapariciones, varios artistas lo han tocado, pero desde el lado moral. Entonces uno dice, no, marica, no es la visión que yo comparto, para mí el problema estructural está en otro lado y quiero entrevistar al victimario porque el victimario tiene la información. La víctima sí, pero el victimario también. El victimario es el que ejecuta. Y si no comprendemos a la persona que ejecuta, pues tenemos solo una parte de la historia. Entonces para mí es súper importante el victimario y lo ilegal, como esa cosa que generalmente la gente intenta tapar u obviar. Nosotros nos preguntábamos esto respecto al miedo, porque finalmente sí has estado en situaciones de vulnerabilidad, o tal vez esas primeras veces ingresando a estos espacios a los que las personas suelen tomar distancia, porque claro, uno dice, allí está el peligro. Lo más importante es como uno acoplarse al espacio. Entonces, por ejemplo, en el contexto del Santa Fe, todo el trabajo lo desarrollé como lo que es un putero. ¿Sí? Un putero vaya a tomar y a ver y toda esa vaina. Entonces, si uno va desde ahí, pues uno puede entrar y grabar y todo. La gente no sabe que uno está grabando, obviamente. Que si allá se maneja mucha droga y mucho dealer. Entonces a las personas que ven así con sospechosas, pues las requisan y las bajan, ¿sí? Pero el hecho del miedo, pues no, pues cuando uno está tomado, no hay miedo. No hay miedo. Es cierto. Y también, por ejemplo, cuando me robaron la plata, pues yo estaba muy tomado también, entonces como que también, pues parte de lo que uno hace. Pero uno no es el que se emborracha y vaya a emborracharse solamente y a estar con vida ni nada, sino yo iba como a hacer un análisis y yo anotaba, dibujaba, grababa, entonces como que todo eso fue parte del trabajo. Okay. O sea, pero siempre tomando. Y también una parte importante es que a las personas uno las conoce también así. Entonces hay trabajos que se hicieron tomando, porque tomando es la única manera de uno conocer personas en esos contextos, ¿sí? Sí, como iguales. Sí, es como entonces varios trabajos pues, han logrado así o han terminado así también, ¿sí? Entonces es como acoplarse y también como, digamos que cuando uno entra en esos contextos y se acopla, digamos que el miedo, sí, me pueden robar. Es parte como del... O sea, si uno, por ejemplo, se emborracha con travestis o con personas trans, pues lo pueden robar, o sea, el porcentaje que lo roban es el 90%, sí. Entonces como que es parte de asumir eso. O si uno está grabando en tal parte, entonces me dice, bueno, pues me pueden pillar, pues toca asumir eso. Pero, sí, pero yo siempre he tenido como esa cuestión de que no me han pillado así. Sí me han pillado, pero no ha pasado así nada grave. Ok, qué bueno. La mayoría como de tu trabajo son videos, y eso es una constante. Se han presentado diversas formas para dar vida a esto que llamas crónicas visuales. Quisiéramos preguntarte si has encontrado limitaciones en el lenguaje audiovisual para dar cuenta de la experiencia de lo vivido. Digamos que la experiencia es intransferible, o sea, lo que uno vive, por más que uno tenga reloj mental, video, registro, toda esa vaina, no se puede transmitir la experiencia real. O sea, el hecho de emborracharse de Santa Fe uno no lo puede transmitir en torcido, ¿sí?
porque por eso mismo está el miedo, está el impacto que tiene con las personas, toda esa cosa. Entonces, partiendo desde ahí, mi interés no es transferir lo que yo hago tal cual, sino, por eso es una visión objetiva, es parte de lo que yo vivía allá, sí es parte, no es, o sea, si se quiere tener una experiencia objetiva, toca ir al sitio, ¿sí? O sea, si quiere tener la experiencia de Santa Fe, toca ir a Santa Fe. O sea, lo que uno hace es coger unos registros, digamos, puntualizar algún tema, generar algún direccionamiento con respecto a una mirada moralista o algo así que uno quiera criticar, pero realmente lo que uno ofrece está allá, ¿sí? O sea, si quiere comprobar lo que yo digo, pues vaya, o sea, vaya y aprenda y mueva. Entonces pienso que uno no es como que la persona entienda o diga estoy transmitiendo, porque eso es imposible de transmitir. O sea, lo que uno vive en Santa Fe no. O sea, por ejemplo, el luto no se puede transferir a una persona, o sea, no, porque la experiencia del luto es personal, ¿sí? Lo que uno puede hacer de pronto es elaboraciones y todo, pero digamos que transferir esa emoción o ese sentimiento no es intransferible. Y eso es un poco lo que uno intenta como puntualizar también, ¿no? Como, porque muchos artistas dicen, no, es que estoy transmitiendo, ¿no? O sea, hay cosas que no se pueden transmitir. Pero hay señalamientos que no sé si eso está pasando allá, si usted quiere vaya y le aconsejo que vaya, o sea, por favor vaya, ¿sí? Y conozca. Entonces, eso es como una cosa muy importante del trabajo. Y también tiene que ver mucho con la parte de lo que se entiende por documental, ¿no? Porque el documental siempre se le impone como esa cuestión de que está diciendo la verdad, ¿sí? Y no, pues el documental es una parte, está construido por personas, es una mirada subjetiva. Por más realista que intente, pues siempre va a ser una mirada subjetiva. Entonces, la verdad, lo real es la experiencia directa. Entonces, la persona tiene que ir a experimentar. Terminan siendo también como muchas verdades, porque todos terminan viviendo cosas distintas. Es que la verdad no es una, la verdad, tu verdad es diferente a la mía. O sea, tú vas, por ejemplo, a Santa Fe, tu visión va a ser completamente diferente a la mía, que yo soy hombre hetero, entonces va a ser, o sea, la noción de lectura del espacio va a ser completamente diferente. Y pienso que ahí hay una gran parte de una complejidad, porque si se vende la idea de que uno está diciendo la verdad, pues realmente la verdad es una parte de lo que yo veo y de mi modo de ver las cosas. Yo no estoy diciendo que esto sea así, sino simplemente pues me pasó esto, entrevisté a esa persona, tal cosa, pues es complejo, ¿sí? No estoy vendiendo nada como si fuera algo totalmente estático y real, ¿no? No, simplemente es una parte, ¿sí? De lo que te decía el registro, o sea, tú de pronto, sino, por ejemplo, con un poco lo que les comentaba de clases de cuchillo que se expuso en Brasil, por ejemplo, no se atacan a cuchillo, sino con arma, entonces esa lectura ya no la tienen, entonces la obra no logra conectarse con el espectador tan fácilmente, ¿sí? Cuando, por ejemplo, si tú vas y reconoces en la obra o en un video una parte que hayas vivido, pues ahí hay un grado de conocimiento donde ambas cosas se cruzan, ¿sí? Entonces, pienso que el arte es eso, el arte es polisémico, no tiene que ser una sola verdad, o sea, simplemente son como una comunión está atravesado por muchas subjetividades y las obras hay que leerlas así. O sea, mi visión sobre la prostitución es mi visión, es muy diferente a las de otras personas, pero pues pienso que ahí está un poco el derecho como a poder expresar y también a poder complejizar esos temas que de pronto son tabú, ¿no? Porque para mí también es como ir en contra de eso, porque es un tabú, porque un hombre no puede hablar de prostitución, ¿sí? Porque un poco eso es lo que me están atacando últimamente, porque yo como hombre heterosexual hablo de prostitutas, pero no se dan cuenta que yo no estoy hablando de prostitutas, sino estoy hablando de gentrificación. Sí, en el caso de Torcido, porque en el caso de Torcido hubo un grupo feminista que me estaban atacando, pues como haciendo ahí como un ataque ahí intentando pues cancelar mi obra por eso. Y bueno, pues yo no estoy hablando de prostitución en ningún momento, que la prostitución es una parte del problema, sí,
Pero acá lo que está pasando en Santa Fe es una gentrificación a gran escala y una especie como de borramiento a una parte social muy, muy fuerte de Bogotá. Sí, porque allá pasa, o sea, lo que les decía, Santa Fe es como un Colombia chiquito. Si el tema es borrar el Santa Fe, pues es como así operan las instituciones, borrar todo lo malo y acá no pasó nada. Y Sí, para mí eso está mal. y ha ocurrido con otros barrios Claro. también. Y lo que hacen es que el problema el problema no se radica, sino que el problema se dispersa, ¿sí? Porque el Santa Fe, pues, sí, el Santa Fe es un núcleo ahorita, pero apenas centrifiquen el Santa Fe, pues el problema pasa al otro lado. Pues realmente no se va a solucionar absolutamente nada. Pero por eso es importante el mapeo y el archivo, pues para dar cuenta de que eso va a seguir y que eso no se va a acabar. Y el hecho de que uno se tope con la prostitución no significa que uno esté hablando desde la visión del machismo ni nada, sino que hace parte de ese problema, ¿no? Entonces, es un poco la complejidad con la que uno se ha topado. Listo. Quisiéramos hablar sobre tus registros audiovisuales, teniendo en cuenta que lo expuesto no es lo único grabado ni visto, y que implica un proceso de selección a la hora de mostrarlo al público. ¿Te has encontrado con la autocensura y has dudado de grabar en alguna ocasión? Y eso va más que todo con el nivel de si uno autocensura porque digamos que me complejiza mucho. Yo trabajo siempre con el otro, ¿sí? Todo mi trabajo va a una instancia en que mi persona se relaciona con otra persona, ¿sí? Entonces también hay que tener cuidado pues en la construcción de esa persona. Por ejemplo, me pasó en el caso de cuando entrevisté paramilitares en desapariciones. Se tiene la versión satanizada del paramilitar como si fuera el man así, puta, el Rambo marica mercenario que le importa solo la plata. Y resulta que me encontré con un paramilitar que era totalmente lo opuesto al paradigma que uno tiene de paramilitar. Entonces, en ese trabajo dije, no, o sea, no quiero amplificar ese sesgo de maldad, quiero es problematizarlo. Entonces lo que hice fue como no hacer la entrevista, pero no los grabé, sino trabajé con los dibujos que ellos hicieron. Precisamente por eso. No, y no fue una autocensura, sino fue como no quiero amplificar el cliché o el prejuicio moral que la sociedad tiene frente a estos actores o frente a estas personas. Quiero es verlos desde otro lado. Entonces les pedí que por favor dibujaran lo que ellos contaban. Y esa era una de las condiciones para que se pudiera hacer la entrevista. Muchos me dijeron, no, yo lo dibujo, no le jalo a eso. Entonces, listo, gracias, pero no, a mí me interesa, es como tener su registro, su historia y el dibujo, porque yo voy a trabajar sobre el dibujo. Entonces, digamos que se hubo como una especie como de pedido. Y pues ellos, digamos que fue incómodo para ellos, pero al principio, pero ya después como que hubo una conversación y como que ya dibujaban tranquilamente y ya y como que eso ya, esa prevención al dibujo pues como que pasó desapercibida después. Pero ahí sí hubo una especie como, si se puede llamar autocensura, sí, pero como el manejo de la imagen es diferente, ¿sí? Otra que también me ha pasado, por ejemplo, es con mostrar la imagen, por ejemplo, del soldado en Los Héroes en Colbert existen, ¿sí? También no caer en el porno normal, o sea, como también no caer en ese bioporno y en mostrar así explícitamente la persona, sino también quería mostrar la persona desde otro punto de vista, ¿sí? Entonces, ahí, digamos que, no sé si es censura o qué, pero sí hay una especie como de cuidado con la imagen. Sí, como tomar otras decisiones para, sí, como decidir. Sí, decidir y a veces que hay que ocultar y a veces que no, pues para eso, para no caer en clichés, porque es como, o sea, reafirmar la parte moral de la sociedad y reafirmar esos moralismos que digamos que sesgan el pensamiento de comunidad que es Colombia. No voy con eso. O sea, para mí Colombia es una parte de complejidades, que muchas personas son diferentes contextos y todo, y como generar esa distancia entre unos y otros para mí como que no es complejo, ¿sí? Es lo que uno intenta es siempre como
no humanizar, sino como problematizar esa falsa moral que tiene la sociedad también, ¿sí? Claro, y es que la imagen tiene el poder de eso. Entonces, sí. Y también hay veces que uno dice, marica, no quiero grabar esto, pero hice bajar la cámara. No quiero tampoco caer en la pornomiseria y cuando caigo en una pornomiseria quiero que sea directa, o sea, frontal. No quiero que sea como una cosa que sí y no. ¿Sí? Entonces si son cuestiones que se van decidiendo, ¿sí? Pero lo importante es que uno tenga el poder de eso, de bajar la cámara cuando sea necesario y si uno quiere hacer pornomiseria, marica, para hacerla de frente y decir esto es pornomiseria y ya. Y ahí ya se pasa uno. Cuando uno dice esto es pornomiseria, ya no pueden cuestionar que Sí. es que esa obra es pornomiseria. No, sí es pornomiseria. Entonces, y ahí, desde ahí comencemos. Sí. Desde ahí pensémoslo.